11 días de luto, de silencio, de un dolor que parecía haber congelado el tiempo en la modesta casa de Mazarelos. La muerte de Diego J. y su hermano André, un accidente de tráfico, era la versión oficial, pero los cuchicheos, los rumores, volaban como gaviotas inquietas sobre la familia Silva. Algo no cuadraba, algo olía a podrido, a secreto, a mentira. La policía judicial llegó sin previo aviso, dos agentes con la determinación grabada en la mirada. Isabel Silva, la madre, una mujer rota, se encogió en una esquina del salón, entre recuerdos y lágrimas. Fotos de Diego de niño, sus trofeos, sus medallas, parecían observarla con reproche silencioso. El aire estaba pesado, cargado de un silencio tan denso que casi se podía tocar. Los agentes registraban la casa con meticulosidad, revolviendo papeles, abriendo cajones. Isabel, inmersa en su dolor, repetía una y otra vez, si Diego dejó algo, no fue para mí, no fue para mí, un susurro entrecortado, casi un lamento que se perdía en la atmósfera opresiva. Entonces lo vieron, bajo una vieja alfombra, cubierta por cajas de recuerdos, una caja fuerte oxidada, casi invisible, esperando ser descubierta, una cerradura sencilla, fácilmente forzable. El corazón de Isabel se hundió en el pecho. ¿Qué secretos se ocultaban tras ese metal corroído? ¿Qué verdades se habían guardado con tanto celo? Con cuidado, los agentes abrieron la caja fuerte. Dentro, un espectáculo inesperado, fajos de billetes de 100 euros, perfectamente ordenados, atados con cintas bancarias, miles de euros, un tesoro oculto que nadie sospechaba, el dinero, silencioso testigo de algo turbio, algo siniestro. Al lado de los fajos, un cuaderno negro, sucio, con las esquinas dobladas como si se lo hubiese pasado de mano en secreto. Un perito abrió el cuaderno. La primera página, escrita con una letra temblorosa, irregular, era una confesión. La confesión de André, el hermano de Diego. No confíes en nadie, decía el texto. Si estás leyendo esto, ya pasó, nos vigilan. No es solo el club, es más grande. Isabel, entre sollozos, negó conocer el cuaderno. Dijo que André apenas la visitaba. La última vez que hablaron, semanas antes del accidente, discutieron por un depósito extraño que Diego había hecho a una cuenta en Lisboa. Un depósito que en aquel momento pasó desapercibido. Ahora, cada palabra en ese cuaderno parecía arder. Nombres, fechas, cantidades de dinero, iniciales repetidas, y una palabra que aparecía en cada página: cláusula, soborno, club. Uno de los agentes la pronunció en voz alta. Esto no era un simple diario, era un testamento, una confesión póstuma de una conspiración que se extendía más allá de la tragedia del accidente. El cuaderno negro, un objeto insignificante, casi perdido entre los recuerdos de una vida, se convirtió en el epicentro de una tormenta. Dentro de esa caja fuerte oxidada, junto a fajos de billetes de 100 euros, se encontraba la clave para desentrañar el misterio de la muerte de Diego J. y su hermano. Sus páginas, llenas de una escritura irregular, casi ilegible en algunos tramos, revelaban la verdad que la policía y la propia madre de los jóvenes buscaban desesperadamente. No era solo una serie de anotaciones, era una confesión, la de André, el hermano de Diego, un testimonio póstumo que gritaba su desesperación, su miedo, su impotencia. No confíes en nadie, era la primera frase que salta a la vista, una advertencia grabada con tinta indeleble. Si estás leyendo esto, ya pasó, nos vigilan. No es solo el club, es más grande. La amenaza latente, el peligro palpable, se desprendían de cada palabra, cada trazo inseguro. Más allá de la amenaza inicial, el cuaderno era un mapa de una conspiración, detallado con nombres, fechas, cantidades de dinero que mareaban la cabeza, iniciales repetidas, que parecían ser claves para descifrar una red de corrupción que se extendía como un hongo venenoso. La palabra cláusula aparecía repetidamente, junto a soborno y club, una macabra trinidad que arrojaba luz sobre las sombras que envolvían la muerte de los hermanos. No se trataba de un simple accidente de tráfico, era el resultado de un juego sucio, de un pacto de silencio roto. Entre líneas, nombres, iniciales, cantidades que superaban los 200.000 euros, transferencias sospechosas,
empresas pantalla, un complejo entramado de mentiras y engaños, que solo la valentía de Andrés se atrevió a plasmar en esas páginas llenas de angustia y presagios. La confesión de André, lejos de ser un simple relato de eventos, era una advertencia, un grito silencioso de ayuda que solo ahora, después de su muerte, se hacía eco con fuerza en las paredes de la casa de Mazarelos, una verdad que como una serpiente se desliza entre las líneas, revelando el horror. Isabel, la madre, una mujer destrozada por la pérdida de sus hijos, se convertía en el inesperado guardián de esta terrible verdad. El cuaderno negro, la prueba fehaciente de que la muerte de Diego y André no fue un accidente, sino el triste y brutal final de una historia de corrupción y engaños. El cuaderno negro de André contenía una confesión desgarradora, pero no era la única evidencia. En la cocina, oculta bajo una pila de platos de porcelana destinados a la Navidad, un pequeño pendrive azul, atado con una cinta negra, esperaba ser descubierto. Un pequeño dispositivo, aparentemente inocente, que guardaba la evidencia digital que confirmaría las palabras escritas a mano en el cuaderno. El fiscal, llegando inmediatamente a la escena, exigió verlo, conectado a un portátil improvisado sobre la mesa del comedor. El pendrive desveló su contenido, una grabación de voz, correos electrónicos, documentos escaneados, fotografías, un tesoro digital que confirmaría las sospechas más oscuras. La grabación de voz, la primera pieza de evidencia digital, cortó la respiración a todos. Era la voz de Diego, baja, entrecortada, cargada de miedo y desesperación. Si algo pasa, si algo nos pasa, miren bien adentro, no crean lo de la carretera, el contrato fue una trampa. Un escalofrío recorrió la habitación. Las palabras de Diego resonaban como un eco, confirmando las peores sospechas. El accidente no fue un accidente. Era una tragedia premeditada, un terrible final para una historia de secretos, sobornos y engaños. Los correos electrónicos, filtrados entre Diego y sus representantes, revelaban cifras que no cuadraban, bonos millonarios, fichajes inflados, una cláusula de rescisión utilizada como moneda de cambio, un claro indicio de la corrupción que se escondía tras la imagen impecable del club de fútbol. Documentos escaneados, fotos de firmas de Diego repetidas varias veces, como si se estuviera intentando falsificar su rúbrica, y lo que resultó ser el elemento más devastador, un corto video de 17 segundos, mostrando a Diego y André discutiendo acaloradamente en una cocina, posiblemente la de su casa materna. En ese breve clip, se escuchaba claramente a Diego decir, si mamá sabe algo, la hunden, si hablas, nos matan. Una conversación cargada de miedo y desesperación, una evidencia irrefutable de que alguien estaba ocultando la verdad. El pendrive, azul, pequeño pero letal, contenía la evidencia digital crucial que transformaba un simple accidente de tráfico en un complejo caso de corrupción, sobornos y asesinato. Las pruebas digitales desenterradas ese día derrumbarían el muro de silencio que el club había construido cuidadosamente. El pequeño pendrive azul, hallado bajo la pila de platos de porcelana, parecía un objeto insignificante, pero en su interior se ocultaba la pieza que cambiaría todo, una grabación de voz, la voz de Diego J., grabada poco antes de su muerte, una grabación que desmontaría la versión oficial del accidente. Conectado a un ordenador improvisado en la mesa del comedor, el archivo de audio comenzó a reproducirse. Un silencio denso envolvió la habitación mientras todos contenían la respiración. La voz de Diego era baja, entrecortada, un susurro apenas audible pero cargado de un miedo palpable. Si algo pasa, si algo nos pasa, miren bien adentro, no crean lo de la carretera, el contrato fue una trampa. Las palabras de Diego, resonando en el silencio de la casa, se grabaron en las mentes de todos los presentes. Era un mensaje desesperado, una advertencia lanzada al vacío, una confesión encubierta que rompía con la narrativa oficial del accidente. Su voz, cargada de un terror profundo, desgarraba el velo de la mentira, un eco de la última llamada telefónica de Diego la noche anterior al choque. Sus palabras, fragmentadas pero reveladoras, apuntaban a algo más siniestro que un simple accidente, un contrato, una trampa. La voz, desgarrada por el miedo,
Era una prueba irrefutable de que algo terrible había sucedido. La grabación de audio no solo confirmaba las sospechas, sino que las elevaba a una dimensión aterradora. No era un simple accidente, era un asesinato encubierto, un complot cuidadosamente orquestado, una red de mentiras tejida con precisión para ocultar la verdad. Ese eco, grabado en un pequeño pendrive azul, resonaría mucho más allá de las paredes de la casa de Mazarelos. Era un grito desesperado que, finalmente, estaba siendo escuchado. La voz de Diego, desde el más allá, comenzaba a desenmascarar una terrible verdad. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. La grabación no solo proporcionaba una explicación, sino que abría una caja de Pandora de secretos, mentiras y conspiraciones. El silencio se hizo denso, pesado, expectante. La verdad comenzaba a salir a la luz. La grabación de Diego fue impactante, pero el pendrive azul contenía mucho más: documentos escaneados, correos electrónicos, transferencias bancarias, una avalancha de información digital que desvelaba una red de corrupción mucho más grande y compleja de lo que nadie había imaginado. Los correos electrónicos entre Diego y supuestos representantes deportivos revelaban una red de mentiras cuidadosamente tejida, cifras que no cuadraban, bonos millonarios que desaparecían, fichajes inflados, con cláusulas de rescisión utilizadas como moneda de cambio, un claro indicio de corrupción a gran escala. Documentos oficiales, escaneados y guardados en el pendrive, mostraban transferencias sospechosas entre cuentas en paraísos fiscales, empresas pantalla, movimientos de dinero opacos, operaciones financieras diseñadas para confundir y ocultar la verdad. La evidencia de la corrupción era abrumadora. Las fotos de hojas firmadas a mano por Diego, repetidas varias veces como si alguien quisiera falsificar su rúbrica, sugerían la manipulación de documentos oficiales, contratos firmados a presión, cláusulas añadidas de forma fraudulenta, acuerdos secretos que dejaban un rastro de irregularidades financieras. Cada documento, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, era una pieza más del rompecabezas, un rompecabezas que revelaba una compleja red de corrupción, con ramificaciones que llegaban mucho más allá del campo de juego, penetrando en las altas esferas del mundo del fútbol. La evidencia digital no solo corroboraba la confesión escrita de André, sino que la expandía, la profundizaba, la contextualizaba. Era una montaña de pruebas que demostraban que la muerte de Diego y André no fue un simple accidente, sino el resultado de un oscuro complot. Los documentos que exponían la corrupción eran una evidencia irrefutable. No había lugar para la duda, para las especulaciones. La verdad, fría y brutal, se revelaba en cada archivo digital, en cada línea de código, en cada cifra ocultada, tras un velo de engaños. El pendrive azul, una pequeña pieza de tecnología, se convertía en el testigo mudo de una conspiración mortal. Su contenido, la evidencia digital que exponía la corrupción hasta sus últimas consecuencias, era una bomba a punto de explotar. El contrato, esa palabra, repetida como un mantra en el cuaderno de André, cobraba ahora un significado aterrador. No era un simple documento legal, era un contrato mortal, un pacto de silencio sellado con la sangre de dos hermanos, un contrato que gracias a un fragmento de video hallado en el pendrive, revelaría toda la verdad. Entre los archivos digitales, un fragmento de vídeo de apenas 17 segundos mostraba una discusión tensa entre Diego y André en una cocina, unos pocos segundos que desentrañaban la verdad, un acuerdo clandestino, un contrato que comprometió sus vidas, un pacto que alguien buscaba romper. En el video, la desesperación de Diego era palpable. Sus palabras, entrecortadas por el miedo y la angustia, revelaban la verdadera naturaleza del contrato. Si mamá sabe algo, la hunden. Si hablas, nos matan. El vídeo no dejaba lugar a dudas. Diego y André estaban atrapados en una red de corrupción, obligados a firmar un contrato que comprometía sus vidas, un contrato que a cambio de grandes sumas de dinero, silenciaba sus voces y ocultaba la verdad sobre las operaciones ilegales del club. Ese corto video, una prueba visual irrefutable, mostraba la presión que ambos hermanos sufrían, amenazas veladas,
promesas incumplidas, la sensación de estar atrapados en una telaraña de la que no podían escapar, la desesperación en sus rostros y el miedo en sus voces eran palpables. El contrato, más que un simple documento, era una sentencia de muerte, un acuerdo que selló el destino de Diego y André, un pacto de silencio que fue roto por la valentía de André al dejar una confesión escrita. El video era la prueba visual de esa prisión invisible. El video, un testimonio silencioso pero contundente, se convertía en la evidencia clave que desmontaría la versión oficial del accidente, una prueba irrefutable de que los hermanos no murieron en un simple accidente de tráfico, sino que fueron víctimas de un plan mucho más siniestro. El contrato mortal, revelado por el vídeo, era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Ahora la verdad estaba al descubierto, y la historia de Diego y André ya no podía ser silenciada. La verdad, en 17 segundos de vídeo, destrozaba la versión oficial del accidente. El vídeo de 17 segundos, hallado en el pendrive, mostraba una discusión entre Diego y André, una discusión violenta, cargada de tensión, que revelaba la presión brutal que el club ejercía sobre ellos. No era solo un accidente, era el resultado de un juego sucio, donde la familia era la ficha más fácil de sacrificar. Las palabras de Diego, si mamá sabe algo, la hunden. Si hablas, nos matan, resonaban con fuerza, pintando un cuadro desolador de amenazas, chantajes y presiones incesantes. La presión del club, esa fuerza oscura e invisible, se hacía visible en esos pocos segundos de vídeo. El club, esa institución aparentemente impecable, se mostraba ahora como una organización corrupta, que utilizaba la intimidación y el chantaje para controlar a sus jugadores. Diego y André, jóvenes talentos con un futuro brillante por delante, fueron víctimas de esta red de poder despiadada. La discusión fatal, captada en esos pocos segundos de vídeo, no era una simple pelea entre hermanos, era un reflejo de la presión colosal que sufrían, la asfixia que sentían bajo el peso de las amenazas del club, la desesperación ante la imposibilidad de romper con el silencio. El vídeo revelaba la verdad sobre el contrato, un acuerdo secreto que les obligaba a callar, a aceptar sobornos y transferencias ilegales, un contrato que les convirtió en piezas de un juego perverso, donde la lealtad y la verdad eran peligrosos enemigos. La presión del club no era una especulación, era una realidad palpable, una presión que se manifestaba en amenazas directas, en la sensación constante de vigilancia, en el temor a las consecuencias de revelar la verdad. Un temor que finalmente se cobró la vida de Diego y André. La discusión fatal, grabada por casualidad, se convertía en la prueba más poderosa contra el club. Un vídeo que exponía su brutalidad, su corrupción, su implacable búsqueda de silencio. Un vídeo que finalmente le daría voz a dos jóvenes silenciados. En la discusión, el miedo, la desesperación y la presión del club se entrelazaban creando una atmósfera tensa y sofocante, mostrando cómo la necesidad de callar y proteger a la familia superaba la capacidad de actuar con libertad. Esa presión, esa implacable fuerza oscura, se había cobrado dos vidas inocentes. El silencio en la habitación era ensordecedor, la prueba era irrefutable. El cuaderno de André, la grabación de Diego, los documentos del pendrive, todo apuntaba a una misma conclusión: la muerte de los hermanos no fue un accidente. Fue un crimen cuidadosamente orquestado. Isabel Silva, la madre, rota por el dolor, se aferraba a la imagen de sus hijos. Sus lágrimas eran un testimonio silencioso de la tragedia, pero sus ojos reflejaban también una determinación férrea. No permitiría que la muerte de sus hijos quedara impune. Mientras tanto, la reacción de la policía era una mezcla de shock y determinación. Los agentes, conscientes de la magnitud de lo que habían descubierto, sabían que se enfrentaban a algo grande, a una red de corrupción que llegaba a las altas esferas del poder. Uno de los inspectores, Almeida, tomó la iniciativa. Esto no puede quedarse aquí, dijo con voz grave. Si filtramos esto mal, nos revientan. Hay gente muy poderosa detrás de todo esto. La decisión de copiar los archivos del pendrive fue crucial. Una copia para la fiscalía, otra para un lugar seguro,
por si acaso, un plan de contingencia ante la posibilidad de que alguien intentara silenciar la verdad de forma definitiva. Isabel, con la voz quebrada por el dolor, pero con la determinación de una leona defendiendo a sus cachorros, pidió también una copia. Si mataron a mis hijos por esto, dijo, no me voy a quedar de brazos cruzados. El fiscal dudó, consciente del peligro que corría Isabel si se involucraba demasiado, pero la vio tan decidida, tan llena de coraje, que no pudo negarle su petición. Esa noche, Isabel guardaba en un sobresellado la copia de la verdad que se había ocultado durante tanto tiempo. La reacción de la madre, llena de dolor pero también de un coraje inquebrantable, y la determinación de la policía, consciente de los riesgos, marcaron el rumbo de la investigación. La prueba irrefutable estaba en sus manos. La verdad ya no podía ser silenciada. Una llamada anónima, a altas horas de la madrugada, mientras la policía procesaba la evidencia encontrada en la casa, el teléfono sonó. Una voz sin identificar, apenas un susurro, reveló la existencia de nuevas pruebas. Pruebas ocultas en un lugar inesperado, el garaje de la casa de Isabel Silva. El garaje, un espacio lleno de trastos, bicicletas viejas, cajas de juguetes de Diego cuando era niño. Un lugar caótico, aparentemente sin importancia, pero bajo una tabla suelta del suelo, una carpeta azul, envuelta en plástico, esperaba ser descubierta, una carpeta que guardaba el secreto final. Dentro de la carpeta, un tesoro de nueva evidencia, recibos bancarios, extractos de transferencias desde una cuenta en Luxemburgo, supuestamente perteneciente a un directivo del club, transferencias millonarias, movimientos de dinero sospechosos, rastros de una corrupción sistémica, una hoja con la firma de Diego, estampada junto a la palabra rescindir, confirmaba la manipulación de contratos. Otro documento mostraba un depósito a nombre de una mujer con las iniciales S.M.E.C., rumoreada como una directiva del club cercana a los inversionistas. El rompecabezas se armaba solo, dinero que desaparecía sin dejar rastro, contratos rescindidos con cláusulas infladas, la sospecha de que Andrés se había convertido en un testigo incómodo que debía ser silenciado. La verdad, como un río subterráneo, comenzaba a emerger. Y al fondo de la carpeta, una nota casi ilegible: si pasa algo, mamá sabrá qué hacer. Un mensaje desesperado, una última esperanza depositada en la madre de Diego y André, un mensaje que apuntaba a una verdad que se extendía mucho más allá de lo imaginado. La llamada anónima, esa señal casi imperceptible en la oscuridad, había guiado a los agentes hacia la verdad final. El garaje, un lugar aparentemente insignificante, se convertía en el escenario de un nuevo descubrimiento crucial, que añadiría más piezas al devastador rompecabezas. Nuevas pruebas, ocultas en el garaje de la casa, confirmaban la teoría de la conspiración. Las sospechas se transformaban en certeza. La muerte de Diego y André no fue un accidente, fue un asesinato, un sacrificio en el altar de la corrupción, del poder y del silencio. La tormenta estaba a punto de desatarse. Tras el descubrimiento de las pruebas en el garaje, la presión sobre Isabel Silva y la policía era inmensa. Alguien quería silenciar la verdad, pero la filtración a la prensa era inevitable. La verdad, finalmente saldría a la luz, aunque costara vidas. Esa misma noche Isabel, rodeada de papeles, pruebas y una copia del pendrive, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos. Contactaría a un periodista, un periodista con reputación intachable, conocido por su valentía y honestidad. Marcó el número del señor Carballo, un reportero deportivo conocido por su integridad. Señor Carballo, dijo con voz firme, soy la madre de Diego J. Necesito contarle algo que nadie más se atreve a decir. Al otro lado de la línea, un silencio cargado de estática, seguido de una voz firme. Diga, doña Isabel, la escucho. Esa llamada, silenciosa detonación de una bomba mediática, marcaría el inicio de una tormenta imparable. Antes del amanecer, una copia digital del pendrive llegó a un medio local. Las primeras imágenes se filtraron en las redes sociales, correos electrónicos, firmas, transferencias. La información se propagó como la pólvora.
desencadenando una tormenta mediática sin precedentes. A las 7 de la mañana, el hashtag a Diego J se disparó como un cohete. Los fanáticos se dividieron. Unos defendían la versión oficial del accidente, otros exigían respuestas, clamando por justicia. La verdad, finalmente, estaba sobre la mesa. Isabel, consciente del peligro, pero firme en su decisión, sabía que lo que estaba haciendo la ponía en el punto de mira de personas muy peligrosas, pero también sabía que sus hijos no podían morir dos veces, una en la carretera, otra en el silencio. La filtración a la prensa desencadenó una avalancha de noticias, entrevistas, especulaciones. La tormenta mediática envolvió al club, a sus directivos, a todos los involucrados.